Ok, nuevamente. Ok, nuevamente en el aire, muchachos. Bueno, Esteban, puedes seguir con tu exposición donde ibas a hacer referencia a la situación del norte de Monaga, ¿no? Sí, bueno, solamente quería, bueno, destacar lo que ya todos sabemos, manejo del recurso gas del norte de Monaga, este, bueno, que lo pusimos a quemar, a ventear y durante mucho tiempo, y bueno, eso ha generado un impacto a la energía del yacimiento para el tema de la producción. Sin embargo, todavía se puede dar aprovechamiento pues, de ese recurso porque hay suficiente para ello, a menos de que se haga alguna ingeniería de producción que lo permita, ¿no? Que lo permita. Entonces, creo que sin duda el Norte Monaga se convertiría en una posibilidad al igual que las áreas nuestras aquí de Anaco, ¿no? A pesar de toda la situación, pues, de lo que yo escuché en algún momento, pues, que se llamó el plan Espiche y tal, pero yo creo que sí podemos producir gas para nuestra refinería y para el requerimiento de gas doméstico y otros proyectos pues, que pueden desarrollarse a través del GLP vehicular, por ejemplo, que es muy diferente al gas natural. Creo que sí se le puede dar provecho. Lo único es que tiene que ser de la par de la producción de crudo. Es decir, yo no soy partidario de desaprovechar uno de los dos elementos, los hidrocarburos, para aprovechar el otro, ¿no? Pienso que es un error de desgaste. Pienso que es un error de desgaste. Se puede producir ambas fases sacándole provecho a este recurso importante, lo que es petróleo y gas. Eso se puede hacer porque anteriormente se hacía. Ok. Bueno, Dani, ¿me escuchas? O Roberto, que se acaba de incorporar recientemente, la segunda tanda. No se te escucha el audio, Roberto. Y ahora, Ahora sí. bien, me disculpe de que no pude estar a la primera ni la semana pasada. No, no importa. Siempre aquí teniendo problemas con la electricidad y bueno, esto es medio caótico aquí en la isla ahorita, sin gasolina y sin nada de eso. Y sin gas. Este, no creo que me diferencie mucho de los demás compañeros, pero bueno, ahí estamos. Adelante. Bueno, entonces estábamos para hoy, bueno, de acuerdo a la invitación, tocando el tema de la producción de gas en el país, gas natural, por supuesto, y el correspondiente procesamiento de esta materia prima tan importante. Entonces ya en la primera fase, yo di mi punto de vista, intervino un compañero de refinación Samuel Cuenza y terminó cerrando Esteban. Entonces, bueno, están en el uso de la palabra el que quiera tomarla ahorita para seguir desarrollando su visión sobre la problemática del gas natural o la producción del gas natural en el país. Bueno, escucho. Dani, te escucho, Dani. Perfecto, por allá, Tom. Ok. Y Winchell, ¿y el resto, los muchachos, qué pasó? Estamos tan poquito, ¿vale? No, creo que he tenido problemas con las computadoras, las De conexiones, en fin. comunicación. Que es normal también la situación. Sí, mira, tratando puntualmente lo que es el tema del gas, bueno, y debo hacer alusión en lo personal, ¿no? Yo precisamente cumplí 30 años en la industria y mis inicios fueron en Corpoven, en gerencia. Por lo tanto, el gas para mí es un tema muy sensible, pues fueron
muchos años allí compartiendo y bueno. Y específicamente me conseguía en el año 2002 en Anaco, pues a pesar de que prestaba mis servicios a exploración y producción en el área reportando a Maturín, estaba acá y fui testigo de los sucesos que se dieron allí. Pues hay que llamar la atención a todas las cosas que se vinieron dando. Sí es verdad que hay que ir adelante y ver las propuestas y todo, pero sin embargo hay que ver, me gustaría, hay muchísimas que empezaron a hacer, como bien lo mencionaban ustedes, pues, hace exposición Numa, en torno a algo específicamente de propano, pues, en bombonas y eso. Pero aquí hubo proyectos como Proyecto Gas Anaco, aquí hubo proyectos como Cuarto Tren en el área criogénico, aquí hubo un gran esfuerzo en materia de lo que se iba a hacer en gases, específicamente en Anaco, y todo después lo que vino costa afuera, que no fue nada desnable, ¿no? En lo que es el proyecto Dragón, etcétera, etcétera, todo eso. Hubo algo que se avanzó por allá con Petrosucre, que habría que ver. Pero lo fundamental es que nosotros en su oportunidad, y hay que lamentablemente hacer mención, estuvimos denunciando que no solamente las atrocidades cometidas en el sector gasífero, habían intereses de materia crematística, pues, corrupción, vulgar chorería, pues, como el de los Andes, sino que además de eso atentaba contra el desarrollo del país, porque si hay algo que apunta directamente al desarrollo de la nación es el gas. Podríamos decir de todo lo demás, podremos hablar de los combustibles o del mismo petróleo, pero cuando hablamos del gas estamos hablando de que nosotros tenemos orgullosamente una red de gasoductos de más de 6.000 kilómetros de tubería. Nosotros alimentamos todo lo que son las industrias básicas, donde se procesa el hierro, el aluminio, la bauxita, es decir, todo lo que es, todo ese es corazón industrial de las empresas básicas de Guayana, nada menos y nada más, una de las principales, inclusive de Sudamérica. Y podremos también hablar de todo lo que es la red de gas industrial en su completa, pues lo que es la zona industrial de Valencia, de Maracay, entonces esto llega, etcétera, pues un gran etcétera, donde de verdad destaca la generación de electricidad por Tacoa, con Planta Centro, es decir, que el gas va mucho más allá de la bombona, el gas es el corazón del desarrollo. Por eso decíamos que el daño que se le estaba haciendo a los yacimientos en su momento, o en los proyectos Gas Anaco, donde lo convirtieron en una vulgar maniobra, al final cooperativa, un montón de cosas que fueron de verdad grotescas. Al final, ahora resulta que muchos de los responsables hoy día parecieran que son socios por los lados de producción. Eso es bien lamentable, pues, porque si nos estamos haciendo los locos, hay que alzar la bandera y decir, mira, aquí no nos estamos olvidando las responsabilidades, que es importantísimo que se tomen en cuenta. Asimismo, cuando hablamos de criogénico está la producción de propano. Entonces, no podemos olvidar que producción de propano es ese gas que va a la bombona, nada menos y nada más. Si hay un gas social, es ese. Amén de que en el gas metano, en lo que es la Red Nacional de Tubería, no debemos olvidar, así como mencionamos el gran industrial, que es industria básica, y el industrial como todo lo que es vidrio, ladrillo, todo esto, y producción de generación eléctrica, Tacoa, lo mencionaba antes. También está el gas comercial. El gas comercial tiene que ver ya con toda la red de hotelerías y todo lo que sustenta eso. Pero ¿dónde deja el doméstico? La Red Nacional de Gasoductos. Ahí, bueno, un portento que habría que buscar conversar con él. Digo portento en el sentido que un hombre comprometido, y lo sigue siendo, como Douglas Machado. Bueno, habría que ver qué opinión tiene del desastre que tenemos hoy en día. Y digo desastre a pesar de que hay una gente que puede estar poniendo muchísimo de empeño en lo que viene heredando, y que bueno, tenemos que ver cómo coadyuvamos ahí, cómo vemos para que avance. En el área de criogénico, allí tiene uno de los productos que es el propano, y básicamente para la bombona. Y así
tienes la cadena del carbono, pues de butano, isobutano, y ahí arranca con polímeros, vaya usted a saber, y de polímeros arrancas toda la industria petroquímica. Imagínate tú de todo lo que hablamos así de manera bien rápida para aprovechar el tiempo, y tenemos todas las fallas y las adolescencias que se vienen a acumular de manera sostenida. Yo en la primera intervención, yo hablé que aquí hicimos un diagnóstico con propuestas, con todo, ante el consejo político más alto que existe de la revolución, y que yo considero aún todavía la firmeza y la esperanza de que es la reserva moral de la revolución. Y bueno, no quedó en nada, en consecuencias de algunos excesos policiales y militares que hicieron con integrantes de la comisión. Y bueno, aquí uno habla porque bueno, es guapo, pues, y dice ya, qué carrizo, pues, de emoción de cargo ya bajaron los grupos. O sea, ¿qué más quieren? O sea, por favor, vamos a hablar serio. Entonces, lo que sí, de verdad, el tema del gas pasa también, y quiero con esto culmino, reiterar que vengo pidiendo un punto en el cual podamos hablar de un trabajo que se hizo en materia de la transformación organizacional, estructural. La llamamos socialista, pues yo no sé si cabe el término desde el punto de vista moral. Tenemos que reivindicar el nombre, el adjetivo, el calificativo de socialista, en el sentido de la vinculación con los sueños de nuestro comandante Chávez. Pero bueno, en ese sentido hay un ejercicio que se hizo, y recuperar el gas no deja de pasar por los cuadros, por recuperar la gente comprometida, con seriedad, con compromiso, con elementos técnicos serios, y sobre todo con un sentir patriótico y amor a la industria petrolera, pero sobre todo a la patria, chicos, que bastante falta viene haciendo. Estamos hablando del corazón, los anexos como transporte, todo eso se ha venido conversando de manera reiterada, y efectivamente el gas es un gas asociado. No podemos ver la producción de gas en un solo ámbito. Además de todo que hemos hablado, está el ámbito que es las concesiones. Las concesiones han resultado importantes también. Y tú lo hablabas al principio con el caso de Cardón 4, con Eni y Repsol únicamente produciendo. Hay que ver, ellos invirtieron alrededor de 3.400 millones de dólares, si no mal recuerdo, y hay que ver la producción que tiene ahorita de manera sostenida. La gente se le está yendo, la gente se va para Perú a vender caramelos. O sea, ¿qué están haciendo que no estamos haciendo nosotros? O sea, es algo tan difícil. Eso lo están haciendo allá. Estamos inclusive enviando a CRP todo lo que son los líquidos, los condensados. Entonces, es importante que este tipo nos llame a reflexión. También está Quiriquiri, pero no se compara en dimensiones, o lo que está un poco en Guárico tampoco, pero eso sí llama la atención, porque claro, sacan el gas seco, pues el llamado metano, y bueno, ok, pero lo que sí es que tenemos que reflexionar en que nosotros tenemos mucho por hacer, y en el caso del gas es un caso que es extraordinariamente importante en virtud de que reviste el corazón del desarrollo industrial, productivo de la nación directamente, porque de ahí se nutren vidrios, ladrillos, hoteles, gas doméstico, o sea, es importantísimo. Mira, aquí se negoció, digo yo negoció porque no tuve certeza, pero en el 2002 lo único que no se paró fue gas, y llegamos a 600 millones de pies cúbicos de gas diario nominal, en virtud de que ese era el punto donde Guayana cerraba, y cerrar Guayana era el colapso de la industria, y la recuperación iba a ser costosísima. Y bueno, afortunadamente se movilizaron 2.000 trabajadores aquí al corazón gasífero, y bueno, ahí se vio lo que se vio, pues. Y después vinieron algunas otras personas, algunas fueron a Pedeval a hacer un trabajo por allá que ya conocemos. Entonces ya tú tienes el mapa bien concreto, hermano, y varios quedaron en el camino por tratar de poner las cosas en orden y denunciar. Y aquí uno habla y esto sale por ahí, y entonces uno sigue poniendo el pellejo. Aquí, por cierto, Numa, sí, aquí siguen vinculados a los negocios
personas que estuvieron involucradas en el desastre que hoy tenemos. Esto no es solamente el bloqueo económico. El bloqueo económico acentuó las paradas de plantas que se tenían, los mantenimientos mayores de los turbocompresores, de las turbinas que iban para Estados Unidos, que se tenían todo en cuenta y al final no se hizo, y tenían todo para hacerlo. Después vinieron que era imposible hacerlo por el punto de vista del bloqueo. Pero antes de eso, ¿qué pasó con Proyecto Gajanaco? ¿Qué pasó con Cuarto Tren? ¿Qué pasó con todo eso? Yo quisiera poner dos elementos, y con esto termino, dos elementos en una gráfica: la cantidad y el volumen monetaria de los proyectos, ¿verdad? Una curvita, una línea, para no ser tan exquisito, una línea, y en la otra línea, la producción de gas. Y por la misma XY, para ver qué pasó y que eso tenga una explicación en la gente que pasó por allí. Porque la gente que no está teniendo todavía responsabilidades adjudicadas, pues hay que buscarlo, porque están en el país, hay que buscarlo a ver qué pasó en esos puntos donde los proyectos consumieron ingente, dígame Costa Afuera o todos los que te nombré antes, versus la producción. Una vaina para abajo y la otra para arriba. ¿Qué es esto, vale? Y lo otro, y la cantidad de organización, de estructura, de un gentío, directores, subdirectores, director alternos, adjuntos. Bueno, cuando tú tenías un supervisor distrital, un supervisor que le llamaban distrital o de sección, y ante la misma infraestructura que es Campo Mata, que es los Arenales, que es Zapato, por el amor de Dios, tú tienes una estructura que parecen, bueno, unos caballos, unos elefantes blancos, que nada más en café y en secretaria y en eso, bueno, se va un rialero. ¿Cómo puedes tú tener lo que vienen hablando anteriormente, una optimización en materia de lo que se requiere, hermano? Es correcto. Bueno, Roberto, gracias, Dani, por tu intervención. Te escucho, Roberto. Yo realmente con la materia de gas he estado muy superficialmente conociendo solamente los proyectos ya en los últimos años, ahí 2004, 2005, sobre todo el que menciona Dani de Costa Afuera. Y básicamente todo lo que iba a ser la parte de llevar el gas a las casas, ¿no? Hubo unos planes muy faraónicos, muy sencillos, porque no era una cosa del otro mundo meter tubería de gas, simplemente barrio por barrio irle llevando la tubería de gas de manera de poner el gas doméstico. Me acuerdo yo que aquí en la isla se estuvo haciendo un proyecto de traer el gas, la tubería hacia la isla. Creo que lo hicieron y ahí se quedó, ¿no? No hubo forma ni manera de que trajeran gas a la isla. Hoy se están sufriendo las consecuencias de eso. Mucha gente que no tiene ese combustible. Yo creo que la injerencia de PDVSA, de la PDVSA nueva, de la PDVSA que quedó después del 2005, con la arremetida de Rafael Ramírez de sacarnos a todos los que éramos incómodos en sus garrafales rapiñas que estaba haciendo, no tuvimos tiempo de prepararnos para enfrentar y confrontar eso que estaba ocurriendo. Uno en la refinería se da cuenta de los problemas del gas porque la refinería consume gas. Y indudablemente que cada vez que había un bajón, que bajaba de las 500, 250 libras, que era lo que necesitábamos nosotros ahí en la refinería, uno preguntaba. Sin embargo, también hay un elemento muy interesante ya en el detalle. Pues, a narrar algo que ocurrió en esas inspecciones que nosotros hacíamos en la refinería. Era que en el área de Maracay, me reportaron a mí que en una estación no sé si de bombeo, de distribución para las empresas y para el gas doméstico, el gas, la gente que fue hasta allá, nuestra, no podía entrar a esa instalación.
porque había un señor que él cargaba la llave para poder entrar eso. Pues se dio la orden, yo di la orden, específicamente rompan todos los candados que tienen que hacer, pero esa gente tenemos que inspeccionarla, qué es lo que hay ahí dentro de esa instalación. Bueno, prácticamente, menos mal que los nuestros fueron acompañados de la Guardia Nacional, eso estaba rodeado prácticamente de un barrio. Y hubo gente del barrio que acudió a sacarlos a ellos ahí a pedrar y a palos, y de vaina no le cayeron a tiro, porque eso era de ellos, eso no era de PDVSA, eso era del barrio, que ellos controlaban quién entraba y salía de allí. Bueno, el apoyo de la Guardia Nacional fue fundamental, se aparecieron unidades, pudimos inspeccionar y resulta de que allí habían tomas, no solamente para familias, que sería lo de menos, eran tomas industriales que no habían anotado de nadie. Ahí la gente, todas las industrias estaban chupando gas de allí, y uno decía, pero bueno, ¿y con qué permiso de quién? Bueno, simplemente el barrio es el que le da permiso, el que controlaba las conexiones, pues, de eso. Yo me imagino que eso se replica en todas las líneas de gas, en todas partes de Venezuela, pues, y ahora más, y ahora más. Ese problema, indudablemente, el día de que se vaya a hacer una recuperación de la distribución del gas, lo vamos a tener, porque todas las tuberías a lo largo de la distribución del gas a nivel nacional van a tener esas facetas de gente que toma ilegalmente el gas, y tiene que ser gente que sabe, porque no es fácil hacer una conexión para hacer una derivación en esas instalaciones hacia una industria. Y hay que ver que para una industria, habían como 10 industrias que no estaban pagando gas y que chupaban el gas, pues, por eso empiezan a bajar la presión, sobre todo en el ICO. Cada ratico eso quedaba por abajo de lo que supuestamente estaba en la estación de compresión de ahí de Morón, que se construyó posteriormente, pues, ¿no? Indudablemente que también está otro elemento en eso del gas, que es el utilizar el gas no solamente para la parte doméstica, sino para la parte industrial, como lo mencionó Dani ahorita, que es la petroquímica. La petroquímica de Morón, básicamente su insumo principal, eso, si ahí no hay gas, ahí la petroquímica se para, porque la otra elemento que ellos utilizan, que son las rocas fosfáticas que vienen de Riecito y esas cosas, ellos probablemente necesitan gas para poder mantener las calderas y tener las presiones y para tener una serie de cosas. Entonces, yo creo que los proyectos de gas que sean factibles de poder mantener o levantar o continuar en el tiempo, tienen que contar con, igual que todos los miembros, todas las actividades de la industria petrolera actualmente, tienen que contar con un sistema de seguridad que no lo está dando el PICP antiguo. No sé cómo es que le cambié DSI, creo que lo cambiaron el nombre, porque no tienen armamento, no tienen medios de defensa, no tienen medios de repeler ataques de ninguna naturaleza. Y lamentablemente también fue mencionado, oye, nuestros militares, pues simplemente ellos están allí viendo el negocio para ver cómo le ponen la mano, y nos apartan a los nuestros, y entonces ellos se encargan del negocio. Entonces eso también es muy delicado y hay que manejarlo. El proyecto de gas de la isla, yo me acuerdo que aquí se trajo, se compraron unos cuantos electrógenos para sustituir, pero sustituir no, para darle posibilidad de mayor capacidad de distribución de electricidad aquí a la isla. Esos electrógenos eran duales, o sea, gas, diésel, pero mayormente para trabajar con gas. Y por eso es que el proyecto decía, bueno, vamos a traer el gas a la isla para poner en toda la isla. Se pusieron varias estaciones que hoy en día están parados, porque lo pusieron a trabajar con puro diésel y se dañaron. Esos electrógenos vienen para trabajar con diésel en caso de emergencia de que no haya gas. Resulta que aquí fue al revés, pues los pusieron a trabajar con diésel y los dañaron. Se acabaron los electrógenos esos que puso Corpoelec, y que realmente, lamentablemente, nunca llegó el gas para él. Entonces yo puntualizaría, más allá de los megaproyectos que supuestamente tienen que haber, el gas doméstico, el gas de petroquímica, la seguridad de la distribución
de los gasoductos, las instalaciones de bombeo, vamos a decir, de compresión, estaciones de compresión que son fácilmente atacables en estos momentos y en la medida que pasa el tiempo van a ser más factibles de sabotaje o de ataque o de desguace, porque están prácticamente robándose la mayoría de las instalaciones y quien sufre es toda la nación, pues, porque eso daña todo el circuito. Entonces, bueno, y la isla que ojalá le puedan meter gas, bien sea que venga del dragón o sin dragón o con yo no sé quién, pero tiene que venir gas aquí a la isla porque realmente no, la capacidad de generación ya de las dos plantas que están aquí, que son a gas, que son la Luisa Cáceres y la Juan Bautista, ya con el diésel no se dan abasto. Entonces tienen las turbinas cada ratico se están parando porque las están también poniendo a funcionar con diésel. Y el gas doméstico pues no termina de llegar. Adelante. Ok, Roberto, sí. Para reforzar de verdad lo que decía Dani, el gas constituye el corazón energético de la nación. Esto por la facilidad de su procesamiento. Y el sector petroquímico es el más llamado a ese proceso de industrialización. Para información de todo, bueno, los procesos de catálisis heterogénea petroquímica podemos tener un aproximado de unos 2.300 productos en materia petroquímica. Cada uno es un proceso diferente. Entonces ve la magnitud de lo complejo y versátil que resulta la industrialización del gas. La petroquímica de nosotros es muy incipiente todavía. Yo creo que llegamos apenas a unos 16 productos. Polipropileno de alta, baja densidad, óxido de estileno, en fin, hay urea, lo mencionaba Roberto en la parte de Morón. Inclusive, chicos, en el país creo que no se produce los gases refrigerantes para sistemas de refrigeración. Se traen importados, que son gases de cadena corta, con base a la estructura del metano. Entonces, sí hay un trabajo arduo que hacer en la parte de tecnología, que habría que hacer la reflexión de que, bueno, que está pensando el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la parte de INTEBEC en ese sector. Se han hecho unos esfuerzos, pero todavía no terminan de cristalizar. Pero, como lo dijo Samuel al principio en la primera tanda, hay que sincerar las cosas, sincerar ese volumen de producción. Yo recuerdo que sí, aquí se han dado 2 licencias para producción de gas seco, la que mencionó Dani en Guari, Yucal Placer, donde se iban 2 fases, una para la primera de 150 millones y la segunda a 500 millones de pies cúbicos, y la que está también operativa en Carbón 4, porque las demás no han terminado de cuajar. Han terminado de cuajar, y entonces vamos a ver qué modificaciones que se le va a hacer a la ley ahora incluye la fusión de ambos instrumentos legales, como es la ley de hidrocarburos gaseosos y la ley de hidrocarburos líquidos. Entonces, bueno, esa es parte del debate que se va a dar en el país con la modificación de estos 2 estamentos de ley para ver dónde vamos, porque de hecho la primera ley, que es la de hidrocarburos gaseosos, fue aprobada por el presidente Chávez, recién llegado el presidente Chávez, fue una de las primeras leyes que se aprobó acá, y es una ley que da participación al sector, vamos a decir, privado o transnacional, como quiera verse, casi más de un 80%. Entonces, con unas condiciones, bueno, muy ventajosas para el que quiera invertir, en este caso las empresas, pero aún así lo quieren todo para ellos. Quieren todo. Y después, bueno, el país que acarree las botellas o los cilindros de gas del pueblo en su zona. Y no debería ser. Sobre todo por el potencial gasífero con que contamos nosotros en el país. Estamos clasificados como el país con la 8ª reserva más grande del planeta. Está como reserva, pero está ahí el número. 102 TCF que tenemos ahí, trillones de pies cúbicos de gas. Entonces, explotarla para el consumo. Estoy de acuerdo con lo que dice Roberto también. O sea, los grandes
gasductos que existen en todo el territorio nacional, y sobre todo las redes más pequeñas han sido penetradas por actores, bueno, que violan cualquier normativa técnica para, vamos a decir, robarse el gas. Pues como se hace con la electricidad, también aprendieron a robarse el gas. Un poquito más delicado, pero lo hacen. En el Zulia lo hacen, es muy normal, y yo creo que en toda Venezuela ya la gente aprendió con eso. Los llamados hot tapping lo hacen en caliente, eso, o bueno, lo vienen realizando día a día, y eso es la razón por la cual ese sistema de distribución a nivel de gas doméstico ha tenido bastante problemas hoy día, porque ya las presiones se han ido, las presiones son muy bajas a nivel de distribución de casas, y con ese sistema de fuga permanente entonces no permite que el mismo usuario final tenga la disponibilidad de este producto en su hogar. Bueno, no sé, Samuel, si quieres, para completar ya, porque prácticamente nos quedan unos 8 minutos de transmisión, algún complemento adicional. Yo creo que es necesario sí llamar la atención definitivamente a esa situación que nos golpea a todos por igual. Ok, adelante, Samuel, te escucho. Prácticamente reforzar un poco lo que comentaba Dani, ¿no? Normalmente el desarrollo de un país se mide, uno de los puntos a medir es, aparte de las vías férreas, las comunicaciones, es la parte del gas. Y ya, obviamente, es el área más sensible de todas, ¿no? El punto de lo que comentaba en la primera intervención, sobre la parte de combustible, la parte de gas es la prioridad. Con todo el problema que debe de movilización en el país a nivel de combustible, la parte que alimenta estas áreas fue eliminada de la parte de terminación, precisamente porque para tratar de soportar un poco más la parte. Entonces el tema de gas definitivamente para mí en estos momentos es el más importante de todo. La parte de gas doméstico, como decía, pero la parte de desarrollo, la parte industrial, la parte de la petroquímica, todo, ¿no? Y yo creo que estamos bastante tarde en algo que, como les dije, yo lo pongo a comparar naciones y por su nivel de desarrollo en estas áreas, y su nivel de producción de trabajo, en el caso de Bolivia, donde oye, no es tan difícil, más allá de, poco también lo que comentaba Dani, algunos intereses que están en el medio, ¿no? Los que hay que luchar. Pero un cerebro que este es el punto inicial, ¿no? Yo creo que es un punto que deberíamos sentarnos y en verdad dar lo que podamos dar. No sé hasta qué punto podamos tener la influencia, pero por lo menos intentarlo. Y creo que el punto del gas es el ideal para pasar. Claro, ¿usted recuerda el caso cuando se instaló el gasoducto transcaribeño? La interconexión que hizo Venezuela con Colombia. Bueno, ahí quedó ese proyecto. Inicialmente Colombia no tenía gas, y lo que se iba a suplir era el gas de acá de Venezuela. Comenzamos a recibir, pero lo que se recibió fue muy poco, justamente para mantener las actividades del complejo Ana María Campo en producción, pero después no. El gas que llegaba de Punta Ballena, creo que era ese sector, y ese gasoducto quedó ahí. Imagino que debe estar, imagínate tú, parte de todo ese gasoducto está en territorio colombiano, pero se hizo en el gobierno de Chávez y cuando Uribe era presidente de Colombia. Proyectos como eso son los que dice, bueno, lo que contaba Dani de la curva, ¿no? O sea, las inversiones que se han hecho versus la producción que se tiene, ¿dónde está? Pues, o sea, tú ves la boca que van ahí, inversiones altísimas y producción por el piso, casi que rodada. No se tiene. Sin contar los otros proyectos que se acuerdan, el hundimiento de la Vampiro allá en Paria, también. O sea, ha habido un verdadero, yo lo calificaría de un verdadero desastre en esa materia, en ese sector sobre todo.
O sea, tiempo de hacer las reflexiones pertinentes y que se sincericen las cosas. No es solamente la función del gas doméstico, que el consumo en una vivienda es muy bajo en comparación a lo que rinde para el sector industrial y la potencialidad que tiene. Por eso se da el gas metano como un gas, bueno, para el poder calorífico que tiene, suficiente como para hervir agua en 5 minutos, en 3 minutos, no sé, rápido lo hace. Y es ventajoso, no es tan peligroso como el mismo gas que viene envasado o en cilindro, como el caso del propano butano. Básicamente propano, dice propano butano, pero básicamente ahí la mezcla es casi un 95% de propano. Entonces, buscar todos esos mecanismos de cómo industrializar el sector sería una tarea pendiente que quedó en el marco de la revolución energética, y que es bueno llamar la atención a nuestro asambleísta para retomar el punto, porque así quedó el proyecto de GNB. Recuerdan, el proyecto de GNB también se hizo nada, ahí quedó, no se logró completar, y hubiera sido una alternativa ahorita a la crisis de combustible que tenemos en el país. Entonces, hay proyectos que no es que han sido mal pensados, sino mal ejecutados. Realmente porque terminan con una ejecución muy pésima, y las consecuencias las pagamos todos en su conjunto. Al final son inversiones que hace el Estado, la empresa, el Estado venezolano, a través de Petróleo de Venezuela, para rendir, vamos a decir, fruto económico y prosperidad a toda la nación. Sin embargo, bueno, quedan ahí. Pero siempre hay tiempo por las reservas cuantiosas que tenemos de este valioso recurso. Esteban, ¿algún punto para cerrar ya estos 3 últimos minutos que quedan? Bueno, algo muy breve. Sí. También lo mencionaba en las intervenciones anteriores. El desarrollo de nuestro país y la salida a nuestro sistema rentista petrolero iba a ser el desarrollo de las plataformas intermedias, ¿no? Y bueno, el gas es parte de ellas como materia prima para desarrollar esas materias intermedias. Si el Estado, si el Ejecutivo me preguntase a mí, ¿dónde tú crees que debe haber las inversiones más fuertes? Yo le diría al Ejecutivo, en el desarrollo de las plataformas de producción intermedia, ahí. Porque eso, a fin de cuentas, es lo que va a desarrollar a nuestro país y lo va a posicionar por ahora, en una visión inmediata, digámoslo así, en el hemisferio en el que estamos. Entonces, es un tema de cuál es la oportunidad de desarrollo que tiene nuestro país. Quería solamente ese aspecto. Ok, bueno, Dani, fíjate, tú me comentaste fuera de videoconferencia que tenías un tema, no sé si lo planteas ahorita para desarrollarlo la próxima semana, que quedó pendiente. Sí, bueno, nosotros tuvimos una experiencia en el año 2012 al para 2014. Tocarlo la próxima semana, no es para tocarlo la próxima semana. Sí, de 2014, en el cual yo le decía a Numa que sería bien pertinente poderlo presentar en virtud de la importancia y lo transversal que es a toda la industria petrolera, gasífera. Y bueno, era un pedimento que le estaba haciendo Numa, a ver si podía tener en agenda, de tal manera de presentarlo eso tal cual está, sin traerlo el día de hoy, pero es bien interesante porque es demoledor el planteamiento, pues, y va a lo central. Pero lo tienes a manera de presentación. Sí, lo tengo en presentación y tengo todos los soportes, minuta, bueno, memorándum, todo. Puedes hacer la presentación por este sistema y nosotros la vemos y la comentamos. ¿Te parece? Entonces quedamos, tú me envías el título la próxima semana y arrancamos con materia de trabajo para la próxima semana, ese tema. ¿Te parece? Bueno, amigos, el tiempo se nos agota. Gracias a todos por haberse conectado hoy y arrancamos la próxima semana nuevamente con la propuesta que trae o va a presentar el camarada Dani. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado hoy y que tengan una feliz. Gracias. Okay. Gracias.
Bueno. Chao. Ok, Daito, Chao. estamos en línea. Ok.